Ser podcast. La cartelera ha abierto 2025 con un aluvión de títulos importantes que están en la carrera de premios. De hecho, una de nuestras recomendaciones es La luz que imaginamos, película de la cineasta india Payal Kapadia, que tuvo premio en Cannes y que está nominada a los Globos de Oro que se celebran este domingo. Es una de las revelaciones del año que ya está en cines, pero además hay propuestas tan diferentes como El terror de Hugh Grant, El deseo de Daniel Craig o El mono de Robbie Williams. Un episodio completo que es nuestro regalo de Reyes. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Javier Bardem y Carla Sofía Gascón compiten en los Globos de Oro con Monstruos y Emilia Pérez, una de las películas más nominadas en los premios de la prensa extranjera en Hollywood. Sí, me siento muy bien porque ahora empieza la fiesta, si quieres un titular. Ahora empieza la fiesta. Cómo mola, ¿no? Una de las sorpresas de esta edición es también uno de los estrenos destacados de la semana, La luz que imaginamos, de la directora india Payal Kapadia, una luminosa historia de amistad entre mujeres. ¿Cómo pudiste casarte con un desconocido? Creo que yo no podría hacerlo. En estos galardones también veremos a Daniel Craig, que ha pasado de hacer de James Bond a un escritor alcohólico y obsesionado con el amor y la soledad en Queer, la adaptación de la novela de William Burroughs que firma Guadagnino. Me enseñó que yo tenía el deber de vivir, de vencer el odio con inteligencia, sinceridad y amor. Hugh Grant también está nominado a los Globos de Oro por su papel en el film de terror Heretic, otro de los primeros estrenos en cines de este 2025. ¡Hala! Usted lee más que nosotras. No, en serio, señor Reed. ¡Qué instruido! Bueno, jovencitas, creo que ya es la hora. ¿La hora de qué? La hora de la iluminación. Si quieren drama romántico para llorar a gusto en el cine, no se pierdan Vivir el momento con Florence Pugh y Andrew Garfield. Verás, hay algo que tu papá y yo Hay algo que queremos tu mamá y yo queremos... contarte una cosa. Pero es algo difícil. Y Robbie Williams se pasa de la música al cine para contar su historia, sus miedos como artista, sus lamentos y sus aciertos. Lo hace en Better Man. Soy Robbie Williams, una de las principales estrellas del pop del mundo. Pero yo siempre me he considerado algo menos evolucionado. Feliz año. Empezamos el programa esta semana con los primeros estrenos de este 2025 y también los primeros premios, porque mañana domingo se celebran los Globos de Oro con 2 españoles nominados. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Preparada para la noche de Reyes con los Globos de Oro, porque tenemos por un lado a Javier Bardem, nominado por su papel en la miniserie de Netflix Monstruos, y por otro a Carla Sofía Gascón, que se ha convertido en la segunda actriz española nominada en estos premios, los de la prensa extranjera en Hollywood, después de Penélope Cruz. Lo ha conseguido por Emilia Pérez, de la película con más nominaciones y una de las favoritas. Aquí no hay culpables. No juzgamos a nadie. Por una nueva vida. Por un nuevo horizonte.
la lucecita. Y cuidado con otro musical, Wicked, el fenómeno en la taquilla de este año, con buenas críticas además, que podría aguarle la fiesta a Jacques Audiard y al cine de autor. También está Anora, la Palma de Oro de Sean Baker, que cuenta con muchas posibilidades. Y en drama tenemos Cónclave y The Brutalist, uno de los estrenos más esperados de este nuevo año. Son suyos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Todos? Sí. Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia? No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los Globos de Oro se miran con lupa después de las acusaciones de falta de diversidad y de corrupción de algunos de sus miembros. Tras los cambios que establecieron en las votaciones y la asociación, sus nominaciones son cada vez más diversas y eclécticas. Por ejemplo, ha sido toda una sorpresa la nominación en dirección de Payal Kapadia, una directora india que con su segunda película ya cuenta con gran premio en Cannes. La luz que imaginamos es uno de los estrenos de esta semana. Payal Kapadia tiene 38 años, nació en Bombay y ahí es donde ambienta su cine, en las calles de su ciudad, esperando al autobús, en los hospitales o en las universidades. De hecho, la universidad era el centro de la historia de amor de su ópera prima Una noche sin saber nada, con la que ganó la Cámara de Oro en Cannes. En este segundo trabajo, un hospital público es donde laboran las protagonistas y les sirve para imbricar lo íntimo y lo político de la vida de su país. Podrías desaparecer en un instante y nadie se daría cuenta. Nosotras nos daríamos cuenta. La luz que imaginamos es un poderoso retrato de dos mujeres de generaciones distintas que se apoyan y se entienden en sus cuitas amorosas, en un país donde el patriarcado pisa fuerte. So the first time I was interested to have these two women of two different generations. Lo primero que me interesó fue tener a dos mujeres de dos generaciones diferentes. La más joven, que estaba intentando encontrar un nuevo amor romántico, y la mayor, que está atrapada en una situación matrimonial algo extraña. La contradicción entre estas dos es lo que indagamos. Por un lado está en el por qué el matrimonio es visto como una relación más legítima, aunque en realidad no lo es, y en la otra relación los dos están realmente enamorados, pero la sociedad no lo ve de una manera muy legítima. Quería tener estos dos tipos de contradicciones del romance cotidiano en la India. Seguimos a dos compañeras de piso, dos enfermeras que se implican en la lucha de una de las cocineras de ese hospital, a punto de ser desahuciada junto a sus vecinos. Mientras eso sucede, ellas salen adelante en sus relaciones amorosas. Una está enamorada de un joven de otra religión, mientras sus padres le buscan novio. Mis padres me mandan fotos, están buscando un hombre con quien casarme. Pero yo no quiero. No se puede escapar del destino. La otra está casada, pero hace un año que no sabe nada de su marido, que se fue a Alemania a trabajar y le manda regalos caros. ¿Cómo pudiste casarte con un desconocido? Creo que yo no podría hacerlo. El amor es el hilo conductor de su filmografía y le sirve a la directora para cuestionar los problemas inherentes a la disparidad de género, clase y religión que agitan a la sociedad india. Y lo hace con sutileza, mostrando lo cotidiano de los personajes y los pequeños detalles. I think that unfortunately our society and Creo que lamentablemente nuestra sociedad está diseñada de tal manera que se beneficia mucho de que las mujeres no sean amigas. Especialmente pasa en la India, donde a menudo las mujeres se enfrentan entre sí. Esto se ve mucho en los programas de televisión, en las telenovelas, donde la suegra es mala con la nuera y todo este tipo de estupideces. Creo que esto se debe a una especie de patriarcado interiorizado que nos hace creer que es la norma. Es muy triste. Creo que si las mujeres pudieran ser más amigas y apoyarse más libremente, el mundo sería mejor. The world would just be better, ¿no? Con delicadeza, con buenas interpretaciones y con un retrato realista de la ciudad y sus dinámicas, Kapadia nos introduce en la vida real de las mujeres y filma cómo se construyen las amistades, en el día a día, con silencios, con confesiones, donde cualquier objeto tiene un significado político, como una arrocera. Brava, es para ti. ¿Pero de quién es? No lo pone.
Made in Germany. ¿No vive allí tu marido? I was thinking a lot about, like in India, like we eat a lot of rice in our food. It's like He pensado mucho en esta cuestión. En la India comemos mucho arroz y lo comemos bueno. Es como el pan para los franceses, supongo. Lo comemos en muchas comidas. La arrocera es un lujo para una ama de casa, cuando estás al frente de una familia con muchas personas y puede hacer todo en la arrocera. Pensé que este tipo de mezcla entre el capitalismo y los valores patriarcales y familiares estaba bastante bien encarnada en la arrocera. Me gusta mucho que en el cine puedas coger cosas que son normales y hacerlas seductoras. Es algo que está en la publicidad. Puedes grabar una olla a presión, una arrocera, y hacerla sexy. Pueden pensar que es raro, pero la idea era usarlo para hablar de deseos de las mujeres, que a veces se han visto corrompidos por este lenguaje de imágenes que tenemos. Y de repente, ella está más interesada en este aparato de cocina que en cualquier otra cosa. Fue una subtrama que fue cobrando sentido en mi cabeza. Hasta acabar en la playa, donde las mujeres consiguen entenderse a pesar de la diferencia de edad, de los distintos orígenes y de sus dispares deseos. Lo hace apostándolo todo a la luz, que da título al film y que es crucial en la carrera de esta realizadora. I feel that the feeling of light kind of affects your mood. Creo que la sensación de luz afecta de alguna manera al estado de ánimo y quería que la película tuviera dos sensaciones de luz diferentes. En la India, al menos donde yo nací, en Bombay, solo hay dos estaciones. Una es el monzón y otra es en la que hace calor. No hay meses, no hay invierno, no hay todo lo demás. Quería mostrar dos sensaciones diferentes de la luz. Una tenía que ser el monzón, que es de un gris muy azul, parecido al clima actual. Está nublado y llueve durante 3 o 4 días seguidos, de modo que es como una lluvia torrencial. Es algo muy diferente. Y durante la segunda mitad de la película quería tener luz solar y amarilla, que puede ser un poco dura. Esos dos sentimientos contrastantes son los que van acompañando a los sentimientos de la película. La crítica comparó sus películas con el neorrealismo italiano. Ella cita entre sus influencias a directoras como la argentina Lucrecia Martel, sobre todo en términos de trabajo sonoro. Por supuesto, a la belga Chantal Akerman y Agnès Varda, que han mostrado la dimensión política de lo cotidiano, sin olvidar que la ficción y la no ficción se diluyen constantemente. Cita también a Fellini en el movimiento de cámara y, por supuesto, en la luz. Hablábamos de Carla Sofía Gascón, pero en la categoría de Mejor Actor hay dos nominados que llegan justamente esta semana a los cines. Uno es Daniel Craig, que protagoniza Queer, la adaptación de la novela de William Burroughs, que firma Luca Guadagnino. Fue Luca Guadagnino, un niño gay que se arropó de todas las historias bellas y dolorosas que tuvo a su alcance. Una de esas historias que le sacudieron, que le permitieron ser y existir, fue Marica, la novela del escritor americano William S. Burroughs, el polémico exponente de la generación Beat. Quando ho letto il libro la prima volta, credo che le cose che mi abbiano colpito più profondamente fossero... Cuando leí el libro por primera vez hubo dos cosas que me impresionaron profundamente. Una es la historia de amor que está en el centro del libro. Es una historia que podríamos decir que está escondida, porque no es una historia de amor aparente, más bien hay un baile entre los dos personajes que se escapan, se encuentran, escapan y se reencuentran hasta que se pierden, pero siempre están juntos en su conciencia. Por otro lado, me impresionó sobre todo el lenguaje de William Burroughs, la manera en la que construye su historia desde el punto de vista lingüístico. Quindi diciamo, del libro per me quello che resta più profondamente è proprio William Burroughs. Ese lenguaje al que hace referencia Guadagnino, lisérgico en algunas ocasiones, críptico en otras, hacían complicada la traslación de esta historia de amantes fantasmagóricos a imágenes. Sin embargo, esa es una de las cosas que mejor sabe hacer el director italiano, que ya salió triunfante de la adaptación de Call Me By Your Name, la novela de Andrea Ziman. Tengo algo más grande entre manos. Entre manos, sí.
frío, escorredizo, difícil de atrapar. Daniel Craig, imagen de la masculinidad más hegemónica tras su papel de James Bond, interpreta a William Lee, un tipo enganchado a la heroína, al sexo y a las relaciones, más bien enganchado a que le quieran. Casado pero gay, perseguido por el escándalo y el delito, si tenemos en cuenta que mató a su mujer de un tiro en la cabeza cuando una noche de borrachera jugaba a emular a Guillermo Tell, algo que, por cierto, hizo el propio escritor. En la novela rememora su paso por México y su obsesión por probar la ayahuasca, una droga que, según sus lecturas, usaban los rusos para esclavizar a los trabajadores. Es ahí cuando se obsesiona con la belleza de un joven, a quien interpreta Drew Starkey. No hay nada íntimo en grabar sexo en un estudio cinematográfico, en una habitación repleta y gente mirando, pero quisimos que fuera palpable, real y lo más natural posible. Hay una parte de coreografía en la película que es muy importante. Drew y yo pasamos meses ensayando antes de empezar el rodaje. Bailar con alguien durante meses es ideal para romper el hielo. La película cuenta con cameos cinéfilos como el de la genial actriz Leslie Manville o de los directores David Lowery y Lisandro Alonso, que acompañan la historia de amor y desamor de estos personajes. Quiero hablar contigo sin palabras. Guadagnino se lleva a su terreno la novela y propone un personaje mucho más tierno y frágil, un tipo que trata de ser fiel a sí mismo, tarea para la que necesita el alcohol y los estupefacientes. La historia de alguien que se busca a sí mismo pero que no se encuentra, que busca el amor pero también lo rechaza. Quizá lo más curioso es que el director le da un final distinto a la historia de amor. Quando abbiamo letto il libro, sia io che Justin Kuritzkes, che ha scritto la sceneggiatura, abbiamo immediatamente ragionato su che cosa volesse il libro dire di William Lee e di Eugene Allerton. Cuando leímos el libro, tanto Justin Kuritzkes, el guionista, como yo, sentíamos curiosidad por saber lo que quería decir el libro sobre William Lee y Eugene Allerton. Y comprendimos que en realidad el personaje de Eugene no es un amante, sino que en realidad él mismo es el amante y si de algo se escapa, es de sí mismo, no de William. Ahí comprendimos de inmediato que se trataba de una historia de amor. Cuando el libro termina en la jungla, pensamos en que, para ser fieles al amor que estaba presente en el libro y a la forma en que William Burroughs había querido contar esa historia de amor, era necesario que los enamorados pudieran fusionarse en la experiencia de la droga, de la ayahuasca. Y así fue como decidimos terminar el film y combinarlo con la parte que se había quedado en la jungla con el final. Bloccata nella giungla col finale. How can a man who sees and feels? Vemos escenas donde los cuerpos aparecen cortados, las paredes teñidas de rojo y los personajes en una esquina del plano, emulando los cuadros de Chirico donde la pintura se vuelve metafísica. El director de Cegados por el Sol prefiere alejarse del realismo para acercarse a lo sensorial. Evita la referencia histórica en la imagen, en el decorado y en la banda sonora compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, que funciona como un elemento narrativo más y que tiene excentricidades como una canción de Nirvana o de New Order, así como un precioso final cantado por Caetano Veloso. Lo sensorial es lo que importa. Pero una vieja y sabia reinona me enseñó que yo tenía el deber de vivir, de vencer el odio con inteligencia, sinceridad y amor. Lo difícil es convencer a alguien de que forma parte de ti. Burroughs huyó de Estados Unidos para poder vivir libremente en México. Es un momento curioso de la historia del país, pues vivía una época de esplendor intelectual con artistas como Frida Kahlo o Luis Buñuel, uno de los tantos exiliados españoles por la dictadura que allí estrenó en el año 50 Los Olvidados. En ese decorado de cartón piedra evoca Guadagnino la libertad. Non credo che il libro parli di questo, certamente non il film. Noi non siamo mai negli Stati Uniti nel film. No creo que el libro trate de Estados Unidos y la pérdida de libertad, desde luego no lo hace la película. Creo que la libertad más importante para mí es la libertad interior de cada uno de nosotros. Solo adquiriendo una forma de libertad interior frente a nuestra propia represión, podremos quizá algún día quemar las superestructuras que nos encierran como sociedad. Sí puedo decir que la sociedad americana de hoy es una sociedad en crisis. Es una sociedad que en este momento especialmente se enfrenta a un punto muerto muy grave. Per avvenire si trova di fronte a un impasse molto grave.
Y así es su cine, totalmente libre, sensual, seductor y un poco nostálgico. Como hiciera Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria, Guadagnino dedica el film al niño que fue, ese que como tanto se refugió en la cultura, en el cine y en la literatura para poder ser libre. No hay homenaje más bello, sentido y político que este. Daniel Craig compite con otro actor británico en Los Globos de Oro. Con Hugh Grant, que como el exagente James Bond demuestra que puede hacer todo tipo de papeles, hemos hablado en Heretic, que es un psicópata antirreligioso, uno de los puntos fuertes de esta película de terror de A24. Fue uno de los grandes galanes de los 90 e inicios de los 2000, icono de las comedias románticas, pero desde hace unos años Hugh Grant le ha dado un vuelco a su carrera con personajes más oscuros y complejos. I have to tick a lot of boxes, actually. Maybe too many. That's why I don't work very much. En realidad tengo que marcar muchas casillas, quizá demasiadas. Por eso no trabajo mucho. Tengo que pensar qué puedo aportar por mi parte para que sea beneficioso para todos y que nos divirtamos juntos. Además, tengo que creer que todo el guión, toda la historia va a ser entretenida. No me molesto en ir a trabajar a las 5 de la mañana si creo que nadie va a ir a ver la película. Estoy muy atento para que todo sea entretenido. Tiene que dar a las personas una buena relación calidad-precio por el dinero que han pagado por una entrada. Money they've paid for a ticket. Buenas tardes, señora. ¿Le interesaría aprender sobre Jesucristo, nuestro Salvador? Hola. ¿Le interesaría? Soy la hermana Barnes. Sí. Ay, Dios. El actor británico quiere divertirse y lo hace con Heretic, Hereje, la nueva película de A24, la compañía de moda en Estados Unidos, y de los directores Scott Beck y Brian Woods, autores de la idea original de la saga Un lugar tranquilo. ¿Le interesaría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo? Pasad. No podemos, a menos que haya una mujer. Mi esposa está en casa, ¿os vale? Bien. ¿Queréis tarta? Sí. Mi mujer tiene una en el horno. Hugh Grant interpreta a un señor aparentemente encantador, un embaucador que recibe en su casa a dos jóvenes misioneras mormonas. Compruebo que usted es una persona muy curiosa espiritualmente. Creo que ser religioso es bueno. Encontrar la fe en una doctrina en la que crees de verdad. Pues ya hemos hecho nuestro trabajo. Perdonad, voy a comprobar la tarta. Ellas tratan de reclutar a gente para su iglesia y en esta casa se encuentran con un hombre que empieza a desmontar todos sus argumentos y creencias con carisma, con un extraordinario don de la palabra y también con un poco de jeta y mansplaining. Have always preferred scenes in which I talk to scenes in which I just react. Siempre he preferido las escenas en las que hablo a las escenas en las que simplemente reacciono. En cuanto leí el guión pensé, sí, este es el tipo de cosas que me gustan. Y luego el siguiente paso fue encontrar la manera de pronunciar todos esos discursos, todos esos argumentos. Son lecciones realmente, sin resultar aburrido. Y obviamente ayuda que durante esos sermones estén sucediendo gradualmente cosas muy aterradoras. Pero también sentí que ayudaría si el personaje se creía divertido. Pensaba que era divertido y fascinante, y tal vez había una discrepancia entre lo divertido que pensaba que era y lo divertido que es en realidad. Como el profesor de la universidad, que cree que es guay, pero que no es realmente guay. Y todos se ríen un poco de eso. The professor in university who thinks he's cool, but he's not really cool. Everyone's slightly laughing at him. Lo mejor de Heretic es ese guión endiablado con el que disfruta Hugh Grant demostrando cómo la religión es otra obra de ficción que ha ido mutando y transformándose con los siglos en manos de farsantes y también utilizada por la cultura pop, tanto que para demostrarlo usa símiles como las cadenas de comida rápida, el Monopoly o una canción de Lana del Rey. No se abre. ¿Qué crees que quiere? Creo que nos está estudiando. Le pedimos ayuda. No importa lo que le digamos.
tiene algo su personaje de aquel Hannibal Lecter tan perturbador e inteligente mientras somete a estas chicas a un perverso juego para probar su fe y sus contradicciones. Un juego que también sirve de espejo al espectador con sus propias creencias e hipocresía en el mundo de hoy. Well, I think that's good. Trying to shake people up, destabilize them. Está bien intentar remover a la gente, desestabilizarla, desorientarla, tal vez hacerla pensar de manera diferente, desde otros lados. De eso va la civilización y es una de las cosas que odio de Internet y en particular de los algoritmos de las redes sociales que animan a la gente a pensar lo mismo, incluso más. Piensas de una manera y nunca tienes un argumento en contra y el resultado es catastrófico. Brexit, Trump, Le Pen y a la inversa la intolerancia, la superioridad moral y la censura woke de la izquierda. Sanctimonious, censorious wokeism on the left. La película se desarrolla en el interior de esa casa durante una noche de tormenta, una especie de madriguera terrorífica entre densas conversaciones sobre la religión, la existencia y la duda y los sacrificios que esas jóvenes están dispuestas a hacer. I agree with you, churches are scary. La iglesia da miedo. Tal vez todo tenga que ver con que nos enseñan desde pequeños eso de vas a ir al cielo o vas a ir al infierno, eso de el diablo viene por ti. La figura del diablo es aterradora. Creo que el diablo ocupa un lugar extraño en nuestra conciencia. Es curioso que aunque a veces tiene tramos repetitivos, la propuesta no se agota, es imprevisible, disfrutona, provocadora. Más que una película de terror, es un thriller ingenioso y tenso que juega con el espectador y sus expectativas. Tenemos que volver a la iglesia. Si queréis iros, tendréis que salir por detrás de la casa. ¿Por qué puerta? Es una elección fácil, pero nunca debería tomarse a la ligera. ¿Creer o dudar? ¿Qué pasará si escogemos la puerta equivocada? Hugh Grant, que ha sido nominado a los Globos de Oro por este papel, brilla mostrando el lado oscuro y tenebroso de este seductor y de paso expone cómo la religión y todo eso de la culpa, los pecados y la devoción encierra un sistema de control. En Queer de las heridas del amor, es algo en lo que indaga otro estreno de la semana, Vivir el momento, un drama sobre la pareja con Andrew Garfield y Florence Pugh que se enfrentan a la enfermedad de uno de ellos. It's a strange thing to get to know someone so intimately, so quickly, while there are cameras filming. Es extraño conocer a alguien tan íntimamente, tan rápido, mientras hay cámaras grabando. Es un trabajo extraño y surrealista el que hacemos como actores. Y si tenemos suerte, podemos trabajar con personas a las que respetamos, admiramos y creemos que tienen mucho talento. Y luego es aún más emocionante y gratificante si esa persona es cariñosa, respetuosa, una persona segura con quien viajar a lugares íntimos. Y eso es lo que Florence Pugh es y fue para mí. Y espero haberlo sido yo también para ella. Tienes que tener mucha fe en la otra persona y no tienes ni idea de si va a funcionar. Y con el tiempo, gracias a Dios, lo encontramos. Funcionó. Y luego tiene que haber una especie de cierre del ritual. Tú acabas de abrir todo este océano de emociones y luego tienes que ser muy responsable con todo lo que acabas de abrir y ser capaz de cerrarlo de una manera que trace una línea y lo convierta en algo sagrado. Fue una experiencia maravillosa. Draws a line and makes it a sacred thing. So yeah, it was a wonderful experience. Y tenemos también a una estrella de la música que ha decidido contar en el cine su vida. Es Robbie Williams, con el que ha estado Helio Castro. Good evening, network. My name is Robbie Williams.
Robbie Williams irrumpió en la industria musical británica a principios de los años 90 cuando formó parte de Take That, un quinteto de chicos que triunfó en todo el mundo con millones de fans. Miraos a los ojos. Dentro de 5 años nos odiaremos a muerte, pero seremos ricos. En 1995 abandonó el grupo. Quiero demostrar que puedo triunfar solo. ¿A quién? A todos. Según él, para triunfar en solitario. Según otras teorías, sus compañeros le echaron porque no soportaban su actitud desafiante y rebelde y sus excesos con el alcohol y las drogas. Robbie Williams emprendió una carrera como solista, se rehabilitó de sus adicciones y con los años alcanzó aún mayores éxitos, combinando distintos estilos musicales, desde el pop rock pasando por el swing de las big band, algo que le ha convertido en uno de los artistas más famosos y seguidos de los últimos tiempos. I need to rest and home. Keep me safe from home and pouring rain. Realizar un biopic de este artista británico parecía, por tanto, casi una tarea obligada después del éxito de películas como Rocketman sobre Elton John o Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury y el grupo Queen. Fue el director australiano Michael Gracie el que, mientras estaba rodando su primer film, El Gran Showman, comenzó a pensar en la posibilidad de hacer una película que reflejara la historia personal del cantante más allá de su faceta artística. Creo que es más la historia, una historia muy humana, que conecta muy bien, una historia en donde se autojuzga y busca la autoestima. Y creo que eso es una historia universal. Fuera del gran espectáculo y de los números musicales, creo que la historia que se cuenta en la película es muy identificable. Robbie Williams aceptó la propuesta. Se decidió que la película contara su infancia, la relación con su padre. A mi padre siempre le habían fascinado las estrellas de antes. Esto no se aprende, o naces con ello, o eres un don nadie. Su amor por su abuela, sus primeros éxitos con Take That, el comienzo de su carrera en solitario y cómo superó su adicción a las drogas y al alcohol. La película termina en 2001 cuando Robbie Williams lanzó al mercado su álbum Swing Where You're Winning, en el que interpreta temas famosos de crooners como Dean Martin o Frank Sinatra. Now, the end is near. If you know the words, sing up. If you don't, shut up, it'll sound crap. The final curtain. Lo más comprometido era encontrar al actor que diera vida a un personaje tan peculiar como Robbie Williams. Soy Robbie Williams. Esta es mi historia. Pero no voy a contarla de una forma normal, porque yo no me veo como me ven los demás. Se decidió que Robbie Williams fuera solo el narrador. Su cuerpo y sus movimientos, como nos contó el propio cantante, son los del actor John Davis. No aparezco en gran parte de la película. Soy la narración y parte de ella es mi cuerpo. El 99,5% de esta película es obra de John Davis, que hace un trabajo increíble. Así que, sinceramente, todo lo que tenga que ver con la película, aparte de cómo me hace sentir, no tiene nada que ver conmigo. Pero además se tomó otra decisión sorprendente. Los movimientos de John Davis se convirtieron, gracias a la captura de imágenes por ordenador, en un chimpancé. Dice el director Michael Gracie que Robbie Williams se ha referido muchas veces a sí mismo como un mono. Sinceramente, yo siempre me he considerado algo menos evolucionado. Y además el cantante afirmaba que la fama y el éxito le volvieron eso, como un mono. Además, según Robbie Williams, la película asume así un riesgo que él echa de menos en el cine de hoy en día. Bueno, antes me gustaba todo, pero es que me he desenamorado del cine porque las historias que se cuentan están muy formuladas, son del montón y ya no hay nada inusual. Nadie está dispuesto a correr riesgos porque ya no hay dinero para correr riesgos y esto es triste. Digamos que yo soy un artista, me encanta el entretenimiento y quiero entretenerme. Y creo que en este momento la televisión es la reina, por la razón que sea, y la creación de contenido es la reina, sea cual sea la razón. Echo de menos que me entusiasmen las películas, pero esta debería entusiasmar a la gente. I miss being excited about films. I'm not, but this should excite people. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Better Man, sin embargo, no deja de ser el típico biopic musical sobre los sueños de éxito, ascenso, caída a los infiernos y resurrección de una estrella. ¿Tengo pinta de estrella del pop?
Yo no cambiaría ni un pelo de tu cabeza. Pero que estén tranquilos sus fans. El cantante no se convertirá nunca en actor o en director de cine. Maybe I think out of the two I'd prefer to be a director than an actor. Director, no, ni actor, pero creo que preferiría ser director antes que actor. He estado en platós de filmación y el trabajo es tan laborioso, tan largo, dedicas tanto tiempo a caminar por un pasillo para abrir una puerta y puedes pasarte un día entero sin decir nada y sin hablar. En mi trabajo subo al escenario y tengo una conexión instantánea y el público dice sí y ya estamos en ello. Es un trabajo mucho mejor. Instant connection and they go yes and we're away. It's a much better job. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got so much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero y Mica Cilindro. Nos despedimos y lo hacemos con Network. Es una de las mejores películas sobre la televisión y es que este 2025 vamos a celebrar los 100 años de este invento que cambió la manera de entender la comunicación, el entretenimiento y también el cine. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común, en la que se les cubrirán todas las necesidades, se les moderarán todas las ansiedades y les divertirán para que no se aburran. Y le he elegido a usted, señor Bill, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.